Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a la sesión 4 de la materia Economía para nivel 2 o segundo semestre de Administración de Empresas. Ok, previo a entrar a la clase del día de hoy, debo decirles o debemos recordar básicamente o tener siempre presente que la economía básicamente es ver cómo se administran los recursos para satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. Ok, eso ya lo tenemos claro desde antes. Asimismo, tenemos que, también vimos anteriormente que la economía se dividía en microeconomía y macroeconomía. Microeconomía era la economía de la casa, de la empresa, y que macroeconomía se refería básicamente a la economía ya de un país o cosas más globales y grandes. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver posiciones en la economía. ¿Ok? Hablaremos de la economía positiva y la economía normativa, en qué se difieren, qué son. ¿Ok? Además, también de empezar a ver los bienes, necesidades y demás elementos o factores que conforman la economía como tal. ¿Ok? Entonces, permítame un segundo, voy a compartir pantalla y está acá. ¿Ok? Entonces, damos lectura a la primera diapositiva que básicamente nos pone el versus, como les explicaba. La economía normativa y la positiva. ¿Qué es cada una de ellas? ¿Cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus limitaciones? Pues la veremos en el desarrollo de la clase. La economía es un campo vasto y complejo que busca comprender cómo las personas toman decisiones en un entorno de escasez. En otras palabras dicho, cómo solventamos necesidades ilimitadas con recursos escasos. ¿Ok? Dentro de la economía existen dos enfoques principales, que son estos enfoques, la economía normativa y la economía positiva. Y vamos a hacer un versus entre ellas. ¿Ok? Ambas, las dos, son importantes. Obviamente nos ayudan a analizar y comprender la complejidad del comportamiento económico en sí, pero obviamente tienen diferentes objetivos, diferentes métodos y son diferentes posiciones o diferentes enfoques. ¿Ok? Entonces, la economía en sí, la economía normativa, vamos a ver cuál es su definición. Dice que la economía normativa, y vamos a regirnos básicamente en esto, es que se enfoca en lo que debería ser, en lo que debería, no en lo que es, o no en lo que pasó, sino en lo que debería ser la economía. Esta rama de la economía ve políticas económicas y sugiere soluciones para mejorar la sociedad. ¿Bajo qué características? Las características del juicio de valor, de prescripciones y de objetivos sociales. Ok, ¿por qué decimos que se basa en juicios de valor? ¿Por qué? Porque son creencias. Volvemos a la parte de que debería ser. Son creencias sobre lo bueno o lo malo, justo o injusto, lo que yo percibo. ¿Ok? ¿Por qué tiene prescripciones? Porque básicamente nosotros decimos lo que debería ser. ¿Ok? No se describe como es, sino como debería serse. ¿Ok? ¿Y por qué decimos que la característica también se basa en objetivos sociales? Básicamente porque tiene que servir a objetivos sociales. ¿A qué tipo de objetivos, chicos? A la equidad, a la eficiencia y al bienestar general. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué es la economía normativa? Es lo que debería ser en la economía. ¿Ok? Con juicio de valor, lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es malo, lo que yo creo que es justo o lo que creo que es injusto. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora el concepto de lo que tiene que ver con la economía positiva. La normativa es lo que debería ser, entonces, ¿qué sería la economía positiva? La economía positiva, por otro lado, se enfoca en lo que es o cómo es la economía. Se centra básicamente en explicaciones y descripciones de fenómenos económicos. Utiliza métodos científicos para probar hipótesis y analizar datos. Sus características principales son que es de predicciones, no de prescripciones, que es de descripción objetiva, que es, o sea, que es objetiva, y tiene un análisis causal. Siempre hay una causa. ¿Ok? Entonces dice que básicamente la economía normativa, perdón, positiva, lo que busca es describir fenómenos económicos de forma objetiva, sin juicio de valor. Aquí es lo que es. Aquí es lo que no es lo que yo pienso. Ya no es si es bueno o malo, justo o injusto para mí, sino se escribe tal cual es. ¿Ok? ¿Por qué decimos que tiene predicciones como características? Porque con esta economía nosotros podemos predecir cómo cambiará la economía en respuesta a eventos políticos o económicos, ¿ok? A los diferentes tipos de eventos o políticas. Y finalmente dice que el análisis es causal porque nosotros tenemos
que verificar o identificar relaciones causales entre diferentes variables económicas. En el tiempo vamos a ir identificando cuando una política puede ser o no normativa o es positiva. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver un pequeñito ejemplo tal vez, o vamos a ver los enfoques o las diferencias claves de estos enfoques, ¿verdad? Entonces, aquí nos anuncia como que la principal diferencia entre estos enfoques económicos, en estos enfoques económicos radica siempre en subjetivo. ¿Ok? La normativa se basa en juicio de valor, ¿verdad? Y describe o prescribe lo que debería ser la economía, mientras que la economía positiva, como lo hablamos hace poquito, se centra en la descripción y explicación objetiva de cómo es la economía. Entonces, acá vamos a ver características tanto para la normativa como para la positiva. El objetivo en la normativa es prescribir políticas económicas. En la positiva es describir y explicar los fenómenos económicos. El método para la normativa es juicio de valor, ética, mientras que para la positiva es el análisis científico y los datos empíricos. Un ejemplo, básicamente, de la economía normativa sería el gobierno debe aumentar el salario mínimo, debería aumentarlo. Y la economía positiva es que el aumento del salario mínimo reduce el empleo. Y obviamente, tal vez para las empresas, al aumentarle el sueldo, ellos se ven necesitados en tal vez menos personal, porque tienen que pagar un poquito más. ¿Ok? Entonces, más o menos, esta es la diferencia que hay, radica siempre en lo que debería y en lo que realmente es, en lo que debería pasar y en lo que realmente pasa. ¿Vemos? Entonces, vamos a ver qué ventajas, porque obviamente cada uno de estos enfoques económicos tiene ventajas y desventajas, pues chicos. Entonces, vemos que una de las ventajas principales de la economía normativa es que siempre se orienta al bienestar social, ¿ok? Que también tiene justificación de políticas y que siempre crea debate, ¿ok? Entonces, el concepto básicamente en este caso es que la economía normativa es crucial para la formulación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque identifica problemas económicos y sugiere soluciones. Esta economía ayuda a mejorar la vida de las personas y promover siempre el bienestar social. ¿Ok? ¿Por qué decíamos que había orientación hacia el bienestar social? Porque se enfoque en mejorar el mismo. ¿Ok? ¿Por qué método? ¿Mediante qué? Utilizando la economía para abordar problemas como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la educación y salud. ¿Ok? Mediante justificación de políticas, ¿por qué? Porque siempre proporciona bases para justificar las políticas económicas y ayudar al gobierno, a los gobiernos, en este caso, a tomar decisiones informadas sobre cómo abordar los desafíos económicos. Aquí podemos ver en nuestro país, básicamente, las últimas políticas económicas que se han lanzado siempre son para solventar, siempre son para erradicar, siempre son para ayudar. En su momento fue para la policía, ahora es para lo que es con la energía eléctrica. Entonces, todo este tipo de políticas que el gobierno o el ejecutivo envía a la asamblea, básicamente siempre son para el bienestar social de todos, ¿no? Y también dice que esta economía impulsa el debate eh, público, sobre todo porque no solo, a ver, no solo son temas económicos, ¿ok? Acá, en esta parte de la economía, nosotros o fijamos o siempre creamos criterios nuevos de cómo realmente debería ser el bienestar social, que es lo que realmente a todos nos importa, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas económicos importantes básicamente va a ser este, aunque obviamente generan debate en qué parte, porque no para todos es igual, ¿ok? No para todos, no todos tenemos la misma perspectiva del problema social o problema económico que pueda haber en este momento, ¿ok? Pero básicamente son esas ventajas que permite este tipo de economía, porque recuerden que esta es la que debería ser, ¿ok? Entonces, al momento de que debería ser, yo puedo usar mi juicio de valor y puedo decir, yo creo que esto puede ayudar y creo que lo de acá no puede hacerlo. Entonces, es lo que yo quería que podría pasar o debería pasar. Entonces, eso lo venimos como ventaja dentro de este enfoque económico. Ahora, así como hay ventajas, también hay limitaciones. Y hemos resumido o he resumido en este momento otras limitaciones, que es subjetiva y básicamente lo confirmamos al decir que es juicio de valor. No tiene medición o se dificulta su medición y obviamente, como en lo que debería ser siempre, podría haber conflictos de interés. O sea, siempre podría alargar mi molino o llamar o hacerla justa para mí, no para todos. ¿Ok? Entonces, son desafíos. Liberación son desafíos que tiene este tipo de enfoque económico, porque, repetimos, básicamente
es subjetivo porque tiene juicio de valor, porque yo le doy el bueno o lo malo, ¿ok? Entonces, es subjetivo básicamente por eso, porque según mis creencias o según mis valores individuales, yo puedo tomar en corazón lo que a mí me beneficia. Entonces va a ser difícil llegar a un consenso en políticas económicas porque obviamente yo voy a creer que debería ser para mí lo mejor. No se puede medir su objetividad, obviamente, porque el bienestar social o la equidad o la justicia yo la hago en base a mi juicio. ¿Ok? Entonces no hay una forma, yo no puedo decir de acá hasta acá voy a medirte o voy a hacer eso está bien, porque yo lo estoy pensando de una manera diferente y ustedes lo piensan de otra manera diferente. Y obviamente crea conflictos de interés porque refuerza lo anterior. Yo lo hago a mi conveniencia, ¿ok? Entonces, el crear estas políticas económicas eh, puede influir mi pensamiento, mi juicio de valor. No sé, es lo que puede llevar a tomar decisiones que no son realmente las óptimas y que obviamente no puede generar el bienestar de todos nosotros, sino tal vez solo mi bienestar, ¿ok? Ahora vamos a las ventajas que puede mostrar la economía positiva, chicos. Acá obviamente, precisamente, no, esto es de predicciones, esto es empírico. Y obviamente aquí hay causalidad. Siempre tiene que haber algo. ¿Por qué? Entonces, la economía positiva proporciona una base sólida para comprender el funcionamiento de la economía y sus ventajas. Al utilizar métodos científicos y análisis de datos, permite que a los economistas, en ese caso, comprender las causas y consecuencias de los fenómenos económicos. Predicciones, ¿por qué? Porque permite predecir cómo cambiará la economía según diferentes escenarios, lo que realmente ayuda a los gobiernos y a las empresas a planificar y tomar decisiones. Se basa en evidencia empírica y datos. Por eso es que es lo que es, porque nosotros tenemos datos que avalan esta información. Obviamente, aquí aumenta la objetividad porque yo no lo hago en base a lo que yo creo, sino en base a lo que realmente estoy viendo. ¿Ok? Y obviamente da un poco más de fiabilidad a los resultados. Y obviamente, como les decíamos al principio, tiene relaciones causales porque nosotros entre las diferentes variables económicas podemos identificar esto. Y esto permite a los economistas comprender cómo funciona básicamente el sistema económico. Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo les preguntaría a ustedes cuál creía que ustedes serían la mejor, yo creería que si hablábamos de datos y como futuros administradores de empresas, creería que esta sería la como que más llegaría a nosotros. Pero al igual que la economía normativa, también tiene limitaciones y son estas. Las limitaciones en este modelo, en este enfoque, son debido a la complejidad del comportamiento humano y cómo en sí funciona la economía en general. Tenemos como características o como limitaciones las simplificaciones, la dificultad de predecir el futuro, aunque estamos siempre, obviamente, basados en datos, y el sesgo humano. ¿Por qué el sesgo humano? Porque aquí las personas o los encargados o los economistas en este caso pueden ser influenciados por propios valores y creencias, lo que siempre va a afectar la objetividad. Aunque este modelo es mucho más objetivo que el normativo, igual el beneficio propio podría dar más resultados. ¿Ok? Obviamente, dificultad de predecir el futuro porque pues, nosotros, como decíamos antes, nosotros analizamos datos que son históricos. Entonces, el futuro siempre es incierto y no sería tan fácil predecir lo que podría cambiar en la economía del futuro. En este caso, cuando fue pandemia, nosotros no podemos predecir qué iba a pasar la pandemia y toda la economía esto afectó, ¿ok? Entonces, básicamente en esta parte viene la parte difícil de predecir el futuro, ¿ok? ¿Y por qué una gente menciona esta misma simplicidad o las simplificaciones de tal como esta? Porque siempre suelen a reducir la información de la realidad, ¿ok? Lo que tal vez no tomar todo el entorno sí nos puede llevar a resultados equívocos o no resultados realmente reales de los sistemas económicos como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, tanto estos dos enfoques tienen sus ventajas y sus desventajas o sus limitaciones, pero si nos tocaría llegar, o a mí en este caso como economista también me tocaría quedarme uno, tal vez yo iría más por la economía positiva. Este enfoque me gustaría más, aunque recuerden que ambos son importantes, ambos son válidos y ambos son parte de la economía. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, ¿dónde aplicamos este tipo de economía? La economía normativa la aplicamos en las políticas fiscales, en las monetarias
y obviamente, como decíamos antes, bienestar social. ¿Ok? Acá ustedes pueden ver en las diapositivas cada una de estas políticas cuáles son, pues, ¿no? Eh, ¿Y en qué aplicamos la economía positiva? Pues, como lo decíamos, que esto es en datos, lo hacemos en predicción económica, que no es fácil hacerla, pero sí la podemos realizar en la toma de decisiones empresariales y en los análisis políticos. Las políticas se crean en la normativa, la positiva lo que hace es predecir la economía. ¿Ok? Entonces, esperen un segundito. Ok, entonces, básicamente vemos la diferencia de estos dos enfoques de la economía. Un segundo. Ok, ahí sí estoy mejor. Entonces, continuando con la parte, la unidad uno todavía, vamos ahora a ver, denme un segundo. Ok, chicos, y entonces continuando con este tema de que hablamos de la economía, que básicamente es eh, como con recursos escasos, solventamos necesidades ilimitadas que tenemos los seres humanos o los países como tal, es importante hablar de las necesidades como tal, de estos bienes y servicios que en la economía satisfacen nuestras necesidades. Esos son los recursos que nosotros hablábamos y que hemos hablado desde el principio, ¿no? Entonces, en el ámbito de la economía como tal, comprender las necesidades, bienes y servicios es fundamental para entender cómo funciona el sistema, cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía. ¿Ok? Necesidades humanas son el punto de partida, impulsando la demanda de bienes y servicios que satisfacen esas necesidades. Así se activa el flujo, chicos, del mercado. Obviamente, vamos a ver durante estas presentaciones cómo estos bienes y servicios satisfacen las necesidades y qué tipo de necesidades vamos a encontrar, así como qué tipo de servicio y qué tipo de bienes. ¿Ok? ¿Qué es la necesidad? Vamos a definirla de esta manera. Son deseos humanos básicos, ¿ok? Que son esenciales ¿para qué? Para nuestra sobrevivencia y nuestro bienestar. Estas necesidades van mucho más allá, chicos, de supervivencia. Eh, Son básicamente aspectos como la seguridad, la pertenencia, la autoestima, el autodesarrollo, el logro de metas personales, etcétera. Satisfacer necesidades es fundamental ¿para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida, chicos, y ver cómo se desarrolla socialmente el país o la comunidad. La economía se encarga también, además, de estudiar cómo las necesidades se traducen en demanda y cómo la oferta de bienes y servicios se ajusta para satisfacer estas necesidades. Es por eso que nosotros terminaremos esta clase, esta sesión, hablando básicamente de oferta y demanda. Al finalizar, vamos a ver cómo estos bienes y servicios en el mercado satisfacen necesidades y cómo esto aumenta y disminuye la demanda en el futuro, ¿no? Entonces, necesidades básicas, ¿cuáles son las básicas? La alimentación, la vivienda, agua potable, servicios básicos en este caso, la atención médica, la seguridad y la protección. Las sociales, ¿qué son? Pertenecer a un grupo, o sea, el sentido de pertenencia, el amor, la amistad, la aceptación y el respeto. Y necesidades de otra relación, ¿cuáles son estas? El crecimiento personal, profesional, como tal, la creatividad, el conocimiento, realizarnos como tal, potenciarnos y buscar el significado de la vida. Esas son las necesidades básicas, sociales y de autorrelación, que básicamente los bienes y servicios o la economía en sí trata de satisfacer. ¿Ok? Aquí vamos a ver los tipos de necesidades que hay, las que encontramos, las que en este momento yo las estoy dando, ¿verdad? Las fisiológicas, las de seguridad, las de afiliación, las de estima y las de autorrelación. Las fisiológicas, volvemos a hacer lo mismo de anteriormente, son la respiración, la alimentación, el sueño, la homeostasis, vamos a buscar qué es eso, y la protección o seguridad contra el frío y con el calor. Básicamente son las básicas y prioritarias. Las de seguridad, obviamente son las que se centran en la protección, en la estabilidad, la seguridad personal, daños físicos, seguridad económica, estabilidad social, son las de seguridad. Las de afiliación son las de pertenencia, como le hablábamos antes, el amor, amistad, conexión entre otras personas, y son básicamente las necesidades de suplir o de sentirse aceptado, sentirse querido, sentirse parte de un grupo en sí. Las de estima se refieren a las que nosotros mismos vamos a aceptarnos como el respeto propio, respeto a los demás, es la necesidad de sentir confianza, de ser independiente, de lograr tus objetivos, de lograr reconocimiento y lograr apreciación de los demás. ¿Ok? Y las de autorrelación ya lo hablábamos antes, pues no, básicamente es la de desarrollarnos como personas, crecimiento también no solo
sino también espiritual, nuestra creatividad y buscar el significado de la vida, algo como más, así como que más, ¿cómo podría decirlo? Como cuando entramos en una autorrelajación, ¿no? Como estamos tranquilos, así como un yoga, buscar significado de la vida, ¿ok? Esas son las necesidades, bienes y servicios. Perfecto, lo que funciona en el mercado, chicos. ¿Qué son estos bienes y servicios? Son cosas que podemos tocar y no podemos tocar, que satisfacen nuestras necesidades humanas, ¿ok? Los bienes como tales son objetos físicos, cosas que nosotros podemos tocar, como los alimentos, como la ropa, como el automóvil, como la vivienda, como todo lo que se puede tocar. Mientras que los servicios son actividades o acciones que se realizan para satisfacer una necesidad, como el servicio médico, como el transporte, como la educación, entretenimiento, etcétera. Entonces, bienes, objetos físicos tangibles que podemos nosotros tener. Y los servicios son actividades o acciones intangibles que se realizan para satisfacer necesidades, ¿ok? Como lo explicamos arriba, intangible, el servicio de transporte, el servicio, la educación, etcétera. Y los bienes son los que podemos tocar, como por ejemplo el auto, la ropa, las cosas materiales, ¿ok? Características como tal de estos ambos, de este conjunto de bienes y servicios son la utilidad, la escasez, la durabilidad y la transferibilidad. ¿Ok? Esas son las características que poseen y diferencian el valor que tienen cada uno de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, la utilidad es la capacidad de un bien o servicio para satisfacer una necesidad. Un bien o servicio útil proporciona satisfacción al consumidor. ¿Qué pasa con la escasez? La escasez se refiere a cuando los recursos son limitados, ¿ok? Entonces, la escasez, ¿qué genera? Genera un valor a los bienes y a los servicios. Aumenta. Por eso ustedes ven cuando se escasea un producto, es mucho más caro, ¿ok? La transferibilidad se refiere a qué? A la capacidad de que un bien o un servicio puede cambiar de propietario. Los bienes pueden ser transferibles, como se pueden comprar, vender, intercambiar. Cuando compramos o vendemos un vehículo, una casa, etcétera. Y la durabilidad, básicamente, es el tiempo que el bien o servicio conserva siendo útil. ¿Ok? Los bienes son duraderos, como por ejemplo una casa, un automóvil, son usados por mucho tiempo, chicos. Mientras que los bienes no duraderos, como los alimentos, tienden a podrirse si no los comemos a tiempo. ¿Ok? Tienen una vida útil mucho, mucho más corta. Bien, ¿qué tipos de bienes encontramos nosotros en la economía como tal? Obviamente, esto tiene que ver mucho con su función, con su naturaleza y su disponibilidad. Algunos de estos, no todos, son los bienes de consumo, los de capital, los intermedios y los públicos. Los de consumo son todos los que satisfacen necesidades al consumidor. ¿Ok? Alimentos, puede ser un momento, ¿no? Capital son los bienes mucho más grandes, por ejemplo, la compra de maquinaria, de edificios, etcétera. Los intermedios son la materia prima o insumos que se transforman luego en un producto, en un bien. Por ejemplo, los materiales para hacer pan, margarina, harina, son bienes intermedios que llegan al bien final, que es el pan. ¿Ok? Y los bienes públicos eh, son los que son consumidos por todas las personas. ¿Ok? Y que su consumo, el hecho de que lo consumamos todos no se va a desgastar. Como por ejemplo el wifi, bueno, eso es no, eso sería un producto. El bien, un parque público. El hecho de que usted vaya y no vaya no quiere decir que se vaya a desgastar por la usación de usted. Por eso siempre están listos ahí, ¿no? Lo que quiere decir esta parte es que los bienes públicos no son, no, nadie puede prohibir el uso de aquellos, ¿ok? Porque por eso son públicos. En cuanto a los servicios, los clasificamos de la siguiente manera, obviamente también obedecen a su naturaleza. Estos pueden ser servicios personales, profesionales, de transporte, de comunicación, de educación, por citar algunos, son los más comunes. Obviamente el servicio de personales son por ejemplo, las personas, las que están en las estéticas, los peluqueros, los médicos en servicio de salud. Los profesionales, los abogados, los economistas, los contadores, etcétera. Los transportes, obviamente, esos nombres son básicamente las personas que están en la parte mecánica, transporte público, aéreo marítimo, todo tipo de transporte que haya, ¿no? La comunicación, básicamente, son las personas como las telefonías, el internet y el correo electrónico para poder comunicarnos. Y obviamente, la educación son las personas que imparten enseñanza, los servicios de impartir enseñanza y formación de diversos ámbitos o campos. ¿Ok? Llegamos a la parte final, que es lo que le decía un poquito antes, que al conocer los conceptos de bienes, necesidades y servicios, íbamos a llegar a esta parte de la oferta y la demanda, ¿ok? En donde encontramos que esta oferta y demanda son fuerzas fundamentales de la economía porque permite determinar el precio y cantidad de los bienes y servicios que se intercambian en el mercado, ¿ok? La oferta se refiere a la cantidad de un bien
o servicio que los productores están dispuestos a vender a diferentes precios, mientras que la demanda se refiere a la cantidad de un bien o servicio que los consumidores, o sea, nosotros, estamos dispuestos a comprar a diferentes precios. Entonces, es lo que les explicaba antes. Cuando aumenta la oferta, ¿qué pasa? La oferta aumenta, el precio tiende a bajar y la cantidad disponible en el mercado aumenta. Quiere decir que hay muchas panaderías, por ejemplo. Entonces, si hay muchas panaderías, ellos se ven competitivos y comienzan a bajar el precio del pan para que le compren a ellos. Y hay mucha oferta, hay mucho pan en el mercado. A cosa contraria, cuando disminuye la oferta, ¿qué pasa? Cuando la oferta disminuye, el precio tiende a subir y la cantidad disponible en el mercado se reduce. O sea, cuando hay escasez, es más caro. Cuando aumenta la demanda, en cambio, el precio tiende a subir y la cantidad demandada en el mercado se incrementa. Entonces, en contraparte, si aumenta la oferta, hay mucho y el precio baja. En cambio, si aumenta la demanda, el precio aumenta y quiero vender más. Si disminuye la demanda, en cambio, yo me veo, el precio tiende a bajar y yo tiendo a no producir mucho. Es por eso que la oferta, básicamente, es para el productor, mientras que la demanda es para el consumidor. ¿Ok? Finalmente, el punto de equilibrio se encuentra, y eso lo hablamos antes, ¿verdad? Es cuando eh, se cruza o las curvas de oferta y demanda se cruzan. Esto es el equilibrio. No hay ni escasez ni excedente, ¿ok? Entonces, el punto de equilibrio básicamente eh, es lo que todo el mercado busca, ¿no? Donde la oferta y la demanda siempre se ajusten para satisfacer necesidades de los consumidores sin crear ni escasez ni exceso, ¿ok? Entonces, dejo de compartir, chicos. Hasta aquí nos quedamos en el día de hoy. El día de mañana tendremos un poco más de conceptos. Vamos a hablar ya básicamente del costo de oportunidad, que básicamente es un tema muy bonito y vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿ok? Entonces, que tengan buena noche.